Bien, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la educación desde la mirada de estos tres grandes filósofos como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, hombres que incursionaron en la vida de muchas personas, aún en sus tiempos, y que gracias a sus aportes, a sus nociones y a su sentido común han implementado muchas prácticas que han beneficiado y han hecho de la educación lo que es hoy en día. Una educación meramente ideal para la formación de hombres, mujeres, para que puedan llegar a ese conocimiento pleno y conocerse a sí mismo desde las perspectivas o desde las diferentes perspectivas de cada uno de estos grandes filósofos. Y para dar continuación, vamos a estar hablando un poco acerca de Sócrates y su punto de vista en cuanto a la educación como tal y qué genera ella en el hombre. Y bien, vamos a hablar acerca de Sócrates. Sócrates fue un filósofo reconocido por sus actos, su personalidad, sus propósitos, sus testimonios, lo cual lo llevó a ser la figura más grande del pensamiento griego, más grande de la historia del pensamiento griego. De Sócrates derivaron directamente o por intermediario todas las corrientes ulteriores de la filosofía, ya que fue el primer hombre, por así decirlo, que incursionó en esa ciencia y que hizo que tuviera validez, tuviera peso, no solamente en él, no solamente en los que estaban con él, no solamente en su tiempo, sino a lo largo de los años, al pasar del tiempo, y aún hoy en día todavía sigue estando vigente esos pensamientos y cómo eso atribuye o cómo se atribuye a la vida del hombre en cuanto a su formación, en cuanto a su descubrimiento, en cuanto a su actuación como tal. Para Sócrates, la educación no es sino el verdadero conocimiento, el cual tiene que salir del interior de cada uno de nosotros, de cada hombre. Él habla del sentido común. Él dice que los conocimientos conducen a acciones correctas. Y es verdad porque cuando uno, por ejemplo, hace una acción correcta, esa acción correcta nos va a llevar a hacer otra cosa correcta. Pero cuando un hombre hace las cosas incorrectas, no las hace bien, sino que se vive tropezando, se vive lamentando por causa de sus malas decisiones, esas mismas malas decisiones lo van a llevar a acciones incorrectas que le perjudican. Entonces Platón, de una forma irónica, dice que es a través del verdadero conocimiento que sale del interior de cada sujeto que el hombre puede hallar ese conocimiento puro, ese conocimiento práctico que lo hace libre. La forma que Sócrates plantea para encontrar la verdad, el conocimiento genuino, es a través del diálogo. Y aquí es donde entra la figura importante de esto, que es el maestro, el educador, el que enseña, ya que es uno de los primeros que empieza a establecer como tal un diálogo entre sus estudiantes, entre los educandos o entre quien los sigue, como un discípulo o cualquier seguidor. Entonces el maestro no representa más que un estímulo para establecer un diálogo, pero no es sino el educando o el discípulo o el seguidor el que debe llegar a la conclusión correcta mediante su propio esfuerzo y su propia reflexión. Y de allí es que sale la frase de Sócrates que dice: conócete a ti mismo. Ahora, ¿cómo yo me voy a conocer yo mismo? De mi propio esfuerzo y reflexión, por lo que me dicen, por lo que observo, por lo que oigo, por lo que aprendo. Sabemos que Sócrates no dejó escritos como tal, ya que fue Platón
uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, quien hizo hincapié en las enseñanzas de su maestro. Y como tal, gracias a eso podemos conocer muchas de las cosas que Sócrates enseñó, que en la actualidad son muy beneficiosas porque todavía siguen funcionando. Existen dos métodos socráticos, si se le puede llamar así, que es la mayéutica y la refutación. Como podemos ver aquí en la imagen, la mayéutica es el proceder clásico del maestro y es también el secreto decisivo de su poder, la cual emplea el diálogo como instrumento dialéctico para llegar al conocimiento. Entonces, este proceder clásico del maestro, también el secreto decisivo de su poder, es lo que Sócrates plantea, donde el alumno no solo puede aprender la respuesta, sino el arte de preguntar. Y Sócrates, en los escritos que aparecen registrados, habla acerca de un caso similar a lo que significa este proceso de aprendizaje, el cual él lo llama el caso de la comadrona, donde él hace énfasis como una metáfora de lo que significa dar a luz. Y bueno, cuando una mujer queda en estado, ella sufre un arduo proceso durante más de 9 meses, mientras se desarrolla el embrión, el feto y todo lo que conocemos como esa gestación en el proceso de embarazo de la mujer. Pero ella sufre un proceso y cuando le toca dar a luz, también sufre otro proceso. Entonces, este ejemplo hace mucho hincapié en el proceso que sufre el hombre para llegar al conocimiento pleno, al conocimiento de la verdad. Entonces, esta es como una analogía de la verdad, que hace énfasis en el papel activo que tiene la comadrona y el que tiene también la mujer en estado. Y aunque sea un proceso algo doloroso, algo muchas veces traumático para muchas mujeres, al final ese proceso tiene como resultado un beneficio, una bendición. Y así pasa muchas veces en la educación. Cuando el hombre se expone a la enseñanza, a ese conocimiento pleno, a la verdad, a eso que lo transforma, a eso que lo puede cambiar, a eso que lo puede llevar a la realidad de su vida, de conocerse a sí mismo, como lo plantea Sócrates, entonces, aunque sea un proceso, un camino arduo, largo, muchas veces duro, al final, en ese camino tan duro, tan doloroso, tendrá un fin bueno. Y eso es lo que es en sí para Sócrates la mayéutica, el rol que juega el maestro, pero el papel fundamental que también tiene el discípulo, o el estudiante, o el educando, o el que sigue. Que a través del diálogo no solamente aprenda las respuestas, sino que también aprenda a preguntar. Allí o así es el arte de conocerse a sí mismo. Y eso es lo que lleva a la reflexión. Eso es lo que lleva al descubrimiento propio del ser. Y la refutación hace que el interrogado se llene de vergüenza por su falso saber y que sea capaz de reconocer los límites de sí mismo. Entonces, eso es lo que hace el maestro. ¿Ve? Que su estudiante, su discípulo, se llene de vergüenza por su falso conocimiento, porque no sabe nada. Y que pueda capaz de reconocerse a sí mismo, que sea capaz de reconocer sus límites, y es allí, en ese punto, cuando el discípulo reconoce cuáles son sus límites, cuáles son sus necesidades, que empieza a convertirse en un ser indagador, en un ser que solamente no busca respuestas, sino que también busca preguntas para conocerse a sí mismo y llegar al conocimiento pleno, al conocimiento genuino que lleva a la reflexión, que lleva a la capacitación, que lleva a la transformación, que lleva al cambio.
Y así, de esa manera puntual, Sócrates habló, dejó sus escritos, sus pensamientos acerca de cómo el hombre puede llegar al conocimiento puro, al conocimiento genuino, a ese conocimiento verdadero, a través de prácticas sencillas, a través de prácticas que, aunque sean dolorosas, al final va a dar a luz un buen muchacho. Y eso en sentido metafórico, pero desde el punto de vista humano es una realidad que todos nosotros debemos sufrir. Una transformación para algo mejor, algo mucho mejor. Y bien, para terminar con Sócrates, hay un pensamiento que Sócrates refutaba acerca de la educación y es este: la educación con valores se debe dar a la par que se desarrollen las capacidades de los individuos. Y bien, para dar continuación, ahora vamos a hablar acerca de Platón, su pensamiento en cuanto a la educación y cómo eso beneficia al hombre. Platón fue también un filósofo muy influyente en su tiempo, maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates, el cual también impartió sus conocimientos, sus actuaciones a lo largo de su vida. Y bueno, en cuanto al pensamiento platónico, en cuanto a la educación, para Platón, el ser educable estará siempre en la búsqueda de liberarse de su carnalidad para poder adquirir el conocimiento, ya que el ideal de la educación a la luz del pensamiento de Platón se explica a través del mito de la caverna, el mismo que contiene diversas nociones que aportan elementos a la visión del hombre como un ser educable. Entonces Platón hace alegoría a lo que es esta metáfora, que la podemos llamar así, que es la caverna donde el hombre se encuentra prisionero por su ignorancia, por su desconocimiento. Y bueno, muchas veces nosotros como seres humanos no nos la sabemos toda. Necesitamos de alguien que sepa más que nosotros para aprender. Dicen por allí que el sabio se hace más sabio cuando se junta con otros sabios que saben más que él. Y igualmente el necio se hace más necio cuando se junta con otros más necios que él. Entonces este mito de la caverna hace alegoría a eso, a ese hombre que se encuentra bajo oscuridad, bajo prisión, tras las cadenas, el cual no puede salir libre por causa de su ignorancia. Entonces, este pensamiento de Platón en cuanto al mito de la caverna contiene diversas nociones que aportan elementos a la visión del hombre como un ser educable. Y fíjense, es algo que hoy en día está por todas partes y es el analfabetismo, la falta de conocimiento, pero eso es por causa de que el hombre está desinteresado o no está consciente de la necesidad en la que hay en buscar, desarrollar, indagar, descubrir, conocerse, como lo decía Sócrates. Entonces, si no hay una práctica continua, repetitiva, cotidianamente, eso se pierde y el hombre queda prisionero. Cuando Platón hace énfasis en este mito de la caverna, él dice que esa luz que alumbra al prisionero es el maestro, ¿ve? Y él es la confianza que le confiere al sujeto para sacarlo de ese encarcelamiento. Entonces, cuando el hombre es alumbrado, que sale de allí, él mismo debe de volver a ir allí para alumbrar a los que están en oscuridad, para sacarlos de la ignorancia, para sacarlos de esa défasis que tienen, la cual no los deja avanzar, no los deja seguir. Por esa misma razón, hoy en día hay muchas personas que están encarceladas porque perdieron
la noción de esta práctica. Entonces, el maestro es la parte imperativa de este proceso de enseñanza para que el individuo alcance plenitud y también pueda alumbrar de donde fue sacado. Entonces, esta metáfora de la caverna es un ejemplo de cómo el hombre se encuentra cuando no está educado ni formado, ya que para ello necesitará de un intermediario para alcanzar ese conocimiento que lo puede librar de esa prisión. También habla Platón acerca de lo que es la educabilidad. Como lo podemos notar aquí en la imagen, esa educabilidad son las condiciones de posibilidades de la educación. Son las necesidades que tiene de ser formado con relación al inacabamiento humano. Ese inacabamiento es aquella condición en la que nunca dejamos de aprender, de descubrir, de conocernos, de conocer la vida, de conocer las causas y las razones de todas las cosas. También habla de la educandidad, que se refiere a esa condición que hace necesaria la educación para educarse. Entonces, aunque suele contradecirse, esta educabilidad y educandidad van de la mano, porque una posibilita las condiciones que necesita el educado para educarse y la otra a la necesidad que tiene el hombre de educarse. Entonces Platón plantea toda esta noción y lo enseña y lo imparte para que el hombre pueda llegar a ser algo que aún no es. Para ello el hombre se convierte en un ser virtuoso, lo cual implica en su liberación. Platón también habla de la virtud y él dice que el bien, la belleza y la verdad coinciden, porque es allí de donde nace la virtud del hombre, de su belleza, de la verdad, del bien, de las buenas acciones que mencionamos al principio en los escritos de Sócrates. Y así damos por concluida cuál fue el pensamiento, la enseñanza que Platón, a través de su desarrollo, provocó que la educación fuese impactada por estas verdades que son prácticas y aunque no se implementen del todo, todavía sus tácticas siguen funcionando. Y bien, ahora vamos a finalizar con lo que es Aristóteles y sus pensamientos y aportaciones en cuanto a la educación. El cual también fue un filósofo reconocido en su tiempo por sus diferentes conocimientos, lo cual lo hacía un hombre sabio y el cual se le hacía mención de que era un hombre que lo sabía todo. Todo eso debido a la fama que en su tiempo tuvo por sus diferentes nociones. En cuanto a Aristóteles y su pensamiento en cuanto a la educación, él plantea una visión diferente del hombre educable, empezando por la comprensión del alma y el cuerpo. A diferencia de la unión accidental entre cuerpo y alma comprendida por Platón, Aristóteles, parafraseando, denomina este vínculo como algo sustancial, dado que la composición de cuerpo y alma viene a constituir el primer dato básico en la determinación de la naturaleza del hombre. Lo que Aristóteles defiende en la búsqueda de lo propiamente humano en el hombre hablante, el hombre pensante, el hombre actuante, el hombre pasional, el de la acción moral, el de la actuación política, el hombre que se forma en la educación. Para Aristóteles, el hombre en su insuficiencia biológica lo hace inacabado, incluso para conducirse, para convivir virtuosamente en la sociedad, por lo que la educación se convierte en un asunto de importante trascendencia en la vida de todo hombre, en la vida de todo individuo. Entonces, como Aristóteles planteaba,
que la insuficiencia biológica hace inacabado al hombre, en el campo psicológico se ha confirmado que esa insuficiencia biológica del hombre lo muestra con una gran pobreza instintiva, a diferencia de un animal irracional que se constituye fuerte por lo que hace posible y necesario al dotarse de hábitos, lo cual Aristóteles define como una disposición, ya que los hábitos se adquieren a través de acciones buenas, como lo mencioné al principio, por la repetición, lo cual lo convierte en un hombre virtuoso que busca el beneficio y se aleja de los perjuicios. Entonces el hombre debe actuar de esa manera. Nosotros como seres humanos debemos de actuar de esa manera, en víspera del bien, en busca de lo bueno, en busca de lo que agrada, y no en víspera o en busca de lo malo, de lo que destruye al hombre, de lo que lleva al fracaso a miles de generaciones. Entonces la educación es el medio por lo que la virtud se desarrolla y el hombre se aleja de los perjuicios. Así de sencillo. Para Aristóteles, el hombre debe ser educado en su primera etapa de la vida para que su participación en la sociedad sea acta, sea sublime. Aristóteles plantea que el hombre es un ser de irrealidades que necesita integrarse a su propia realidad para hacerlo efectivo y tangible. También plantea un modelo de paideia, que como lo podemos ver en la imagen se traduce educación, y Aristóteles plantea ese modelo que es capaz de llenar esos vacíos, los vacíos de la propia naturaleza. ¿De quién? De los hombres, para apaciguar la aplaideusía, la palabra que hace alusión a sin educación o sin cultura. Entonces el hombre naturalmente nace vacío, sin nada. Además, cuando nosotros nacemos desnudos, pero el hombre necesita exponerse a esta educación para llenar ese vacío de su propia naturaleza, ¿ve? Y así alcanzar lo que él llama eudaimonia, que traducido es felicidad, ¿ve? Entonces el objetivo es que todos los hombres alcancen esa práctica que es la felicidad. Ahora, se necesita de otros para corresponder a esa naturaleza, y el ser humano siempre se encuentra en la búsqueda, en la actualización y perfección de su incompletud e inacabamiento, lo cual hace al hombre un ser ignorante, un ser vacío. Entonces, Aristóteles dice que para alcanzar la felicidad hay que exponerse a la educación y llenar la vida vacía, la naturaleza, que naturalmente así yace esta vida. Y bien, para finalizar, quiero establecer unas consideraciones finales en las cuales reflexionemos en torno a la importancia que tiene el conocimiento de estos tres grandes filósofos y cómo ha sido la trascendencia a lo largo del tiempo, si ha permanecido esa práctica, cuáles han sido sus desfases en todos los niveles y cómo podemos seguir impulsando este mismo conocimiento para seguir transformando nuestra generación y que las generaciones futuras sean también transformadas. Y bien, en cuanto a Sócrates, la educación es como un diálogo, donde el verdadero conocimiento sale del interior del hombre. Su frase, conócete a ti mismo, es clave para esta búsqueda del saber. Entonces, nosotros particularmente debemos tener esa misma práctica de conocernos a nosotros mismos. No podemos enseñar o impartir un conocimiento cuando no estoy consciente y no estoy seguro de quién soy yo y el por qué tengo que dar ese conocimiento a otros y cuál es el beneficio que obtengo y tiene que se expone a la enseñanza. Entonces es importante hoy en día recalcar eso. Todos nosotros como docentes, como estudiantes, debemos de preguntarnos eso.
e inmediatamente volvernos seres curiosos, críticos, analíticos e indagar en estas verdades para convertirnos en lo que Sócrates llama como personas con conocimientos genuinos a través del sentido común del diálogo, ¿ve? Mediante el esfuerzo y la reflexión de cada uno de nosotros. Para Platón, la educación es la luz del alma, prisionero en la ignorancia. En su mito, como lo decíamos en la alegoría de la caverna, enseña cómo el hombre está prisionero por falta de conocimiento y cómo la luz del conocimiento lo puede transformar y así poder ir a ese lugar y dar luz a los demás. Además, para Platón, alcanzar el sumo bien es también alcanzar la belleza y la virtud del alma a través del conocimiento del bien. Entonces es importante también esto. Hoy en día se ha perdido esta noción y hemos caído tan bajo que cada docente, cada persona que imparte, que enseña conocimiento no solamente para depositarlo en la mente, sino conocimiento para ponerlo en práctica, conocimiento que transforme y que cambia. Hemos caído tan bajo que hemos perdido el sentido de la enseñanza y es el dar luz a los que están en oscuridad para sacarlos de la oscuridad y que ellos también puedan ser portadores de luz. Así como Paulo Freire mencionaba en sus también escritos acerca de que todo el que enseña aprende al enseñar y viceversa, y todo el que aprende enseña al aprender, y esa es la práctica del docente y la práctica del estudiante. Y ese es el propósito de la educación como tal, sacar al hombre de esa caverna, de esa prisión, para que alcance el sumo bien. También Aristóteles hablaba acerca del hábito que se adquiere al hacer acciones justas, ¿ve? Repetitivamente, convirtiendo al hombre en un ser virtuoso, maravilloso, que busca el beneficio y se aleja del mal. Su método educativo es el de la felicidad, no ignorando que el hombre siempre necesitará de otro para crecer, para aprender, para desarrollarse. Y todos nosotros, cuando nacimos, necesitamos de nuestros padres. ¿Para qué? Para crecer, para desarrollarnos. Ellos eran los que nos bañaban, nos daban de comer, nos vestían, nos dormían, nos levantaban, nos llevaban, nos traían, estaban pendientes de que no nos cayéramos. ¿Ve? Entonces es un proceso, ¿cierto?, que todo hombre debe pasar, pero todo hombre necesita de otro para crecer. Entonces la educación ha existido desde el principio. ¿Ve? Ella ha hecho un mar de virtudes, junto con la filosofía, por supuesto. Y ellas juegan un papel muy fundamental en la vida de los hombres, para convertirlos en seres educables, enseñables a la vez, ¿ve? Gracias a todos sus aportes, sus conocimientos, que estos mismos hombres han impartido, han puesto sobre la mesa a lo largo del tiempo, al pasar de los años. Y bueno, con todo esto, meramente es esencial para la humanidad el saber y entender estas cosas. Con todo lo que se aportó, podemos convertirnos en la continuación, ¿ve?, de lo que es ese sentir educable, enseñable, filosófico, para convertirnos en hombres pensantes que se forman en la educación. Y así como Sócrates decía, alcanzar ese verdadero conocimiento, ese conocimiento pleno, bueno, que nos lleva a la reflexión. Y así como también Platón decía, que la luz del conocimiento pueda alumbrar en la prisión y pueda romper las cadenas que encarcelan esas almas ignorantes y vacías. Y haciendo también mención en Aristóteles para terminar, el cual también planteó una visión diferente en cuanto al hombre educable, empezando por la comprensión del alma y el cuerpo, para que su participación en la sociedad sea acta. Y bueno, con eso finalizamos todo este recorrido histórico en cuanto a estas aportaciones buenísimas
que nos hace analizar, nos hace pensar y nos hace preguntar. Gracias.